Buenos días a todos, bienvenidos a Sociología a pie. Cuando hablamos de la influencia de los medios de comunicación, tendemos a exagerar las cosas. O bien decimos que determinan las creencias de la gente, como si ésta fuera idiota, o bien que no tienen influencia alguna en lo que pensamos, hacemos o en lo que votamos. Lo que casi nunca hacemos en estas conversaciones es tener en cuenta el interior de los medios de comunicación. O sea, verlos no como una estructura maciza destinada al entretenimiento o al lavado de cerebro colectivo, según le parezca a cada cual, sino como instrumentos capaces de una cosa o la otra, incluso ambas a la vez, en función de diferentes circunstancias históricas. Es decir, no nos acercamos a los medios de comunicación como lo que son instituciones sociales y por tanto no podemos hacer sociología con ellos. Esto terminó, espero, que de forma definitiva en el año 1996. En ese momento coincidió que dos grandes sociólogos dedicaron dos obras importantes a analizar qué ocurría dentro de los medios de comunicación y a qué funciones o necesidades especiales podía responder su fenomenal expansión en las sociedades contemporáneas. Estas obras son La realidad de los medios de masas, de Niklas Luhmann, y Sobre la televisión, de Pierre Bourdieu. Y aunque existen algunos precedentes históricos, creo que entre ambos inauguran por fin una sociología de los medios de comunicación. Los dos autores coinciden en afirmar que los medios de comunicación son fundamentales para el funcionamiento de las sociedades contemporáneas. De ahí su expansión, primero escrita, luego audiovisual y finalmente digital. Y coinciden también en que no cumplen una única función, es decir, que no son una cosa benéfica o maléfica, sino que desempeñan varias funciones a la vez y en ocasiones lo hacen de forma contradictoria. Aquí acaban las coincidencias, porque Luhmann y Bourdieu pertenecen a dos escuelas sociológicas opuestas, el estructuralismo y el constructivismo, y por tanto no pueden entender las instituciones sociales de la misma manera. Pero cada uno llega a un concepto que resulta útil para entender sociológicamente los medios de comunicación desde cada punto de vista metodológico, y eso es lo que vamos a explicar aquí. El concepto de Luhmann es sistema mediático y el de Bourdieu campo periodístico, pero yo lo voy a llamar aquí campo mediático para simplificar. Considerados como un sistema o un campo, los medios de comunicación son, en primer lugar, territorios de tensión, conflicto y lucha. Dependiendo de las circunstancias, pueden cumplir más eficazmente o menos su función principal, que como la de cualquier otra institución social, es producir orden. Pero a partir de ahí los conceptos de sistema y campo se separan, porque el modo como producen ese orden social es visto de forma opuesta por Luhmann y por Bourdieu. Para el sociólogo alemán, el orden se constituye contra interminables intromisiones no sociales, por ejemplo naturales, que rompen la rutina de los comportamientos colectivos. Las instituciones sociales, o sistemas, según su vocabulario, aprenden de las agresiones exteriores y crecen para integrarlas en un funcionamiento ampliado. Esto no es fácil de explicar, pero lo voy a intentar con un ejemplo. Imaginemos una pequeña tribu que vive relativamente apartada, por ejemplo en una isla, dedicándose a la pesca. Han desarrollado conocimientos y técnicas para pescar y su sistema religioso las recoge, por ejemplo, adorando a un dios pez y celebrando rituales que marcan los periodos y los lugares más adecuados para faenar. Si de repente estalla un volcán, aumenta la temperatura del agua y la pesca escasea, tendrán que encontrar otros medios de subsistencia y también probablemente otra forma de rezar. El dios pez compartirá rituales con la madre tierra si es que han descubierto alguna forma de cultivo. En términos de Luhmann, el sistema de subsistencia habría aprendido a partir de una intromisión exterior, el volcán, gracias a la intervención del sistema religioso. Para Luhmann, la sociedad es un sistema de sistemas relacionados armónicamente entre sí para defenderse del exterior. Pero los sistemas sociales también aprenden a partir del contacto con otros sistemas sociales. Si en vez de un volcán nuestra tribu es agredida por otro grupo humano más numeroso o con mejores herramientas de combate, de nuevo los adoradores del pez tendrán que admitir comportamientos y creencias ajenos. En cualquier caso, la historia de un grupo social
es la ampliación constante de los sistemas sociales que lo componen, sistemas que llegan a nuevos estados de orden a partir de injerencias externas. Pues bien, cuando una sociedad ha alcanzado un nivel de crecimiento especialmente complejo, el sistema de creencias religiosas deja de ser eficaz para asegurar que todos los miembros del grupo se comportan de la misma manera. Aparecen otros subsistemas más especializados, como por ejemplo el político, y en un momento de alta complejidad se genera una estructura específicamente encargada de conservar la memoria colectiva. Esta estructura es el sistema mediático, según Luhmann. Su función específica es convertir el desorden en orden dentro del plano cultural, o sea, traducir a normas propias todo fenómeno que parezca ajeno a las mismas, definiendo, en primer lugar, qué es lo que ocurre, qué es lo nuevo, separándolo de lo viejo. En segundo lugar, si lo que ocurre es propio o ajeno para el sistema social, o sea, si éste lo entiende o no lo entiende. Y en tercer lugar, qué alternativas caben al funcionamiento social actual en caso de que éste se vea cuestionado. Es lo mismo que hacían los adoradores del pez, pero en un mundo donde el subsistema religioso ya no puede por sí solo dar cuenta de tanta complejidad. Se trata, obviamente, de las sociedades contemporáneas. Evidentemente, en un contexto histórico conflictivo, el sistema mediático no puede realizar eficazmente esta tarea y el grupo tendrá problemas para identificarse como tal, entrando en periodos en los que la propia memoria sistémica obstaculiza el trabajo de los demás sistemas. La creencia en una unidad nacional, por ejemplo, dividirá al grupo en lugar de unificarlo, y todos los rituales e instituciones que la sacralizan, por ejemplo una monarquía exhibida en la televisión, sembrarán a la vez orden y desorden. La teoría de los sistemas sociales de Luhmann nos dice que son estructuras en crecimiento y aprendizaje permanentes, en una labor de integración de elementos ajenos que son transformados en propios. Pero la lógica del sistema no cambia nunca. Ahora pasemos al campo mediático. Para Bourdieu, campo no es tanto un concepto teórico como un método de investigación. De modo que no se puede reducir el orden social a las interacciones entre una serie concreta de campos, como sí hacía Luhmann con los sistemas. Campo es una lupa que aplicamos sobre una zona de la vida colectiva para averiguar si en ese lugar las relaciones sociales responden a lógicas internas o externas. Observar los medios de comunicación desde esta perspectiva, es decir, proponer un campo mediático, implica reconocer que las relaciones sociales que se producen en ese territorio son tan importantes para la vida colectiva que sus miembros pueden haber llegado quizá a desarrollar normas autónomas. Si es el caso, diremos que estamos ante un campo social, más fuerte o más débil según lo que observemos, y si no es así, concluiremos que no estamos ante un campo social. Para que un espacio social cumpla los requisitos necesarios para ser considerado un campo, debe tener fronteras lo más objetivas posibles, o sea, actores individuales e institucionales claros y una forma propia de acumular recompensas y castigos. En palabras de Bourdieu, un capital específico. Las fronteras del campo mediático abarcan a los periodistas en sentido amplio, todo aquel que aparece regularmente por los medios de comunicación. También abarcan a los propietarios de medios, a los anunciantes y al Estado, que es per se un elemento ajeno al campo cuya presencia inevitable debilita la autonomía del campo periodístico. Y el capital periodístico se acumula en forma de ascensos profesionales, paso de medios periféricos a otros más reconocidos, premios concedidos por asociaciones gremiales, etcétera, etcétera. Bien, la lógica interna a un campo social es siempre competitiva. Los actores luchan entre sí por acumular capital específico, pero como lo hacen según sus propias reglas, el beneficio propio se convierte en beneficio general. Si cada uno intenta hacer el mejor periodismo posible, se termina haciendo el mejor periodismo que ese campo mediático es capaz de hacer. El campo se refuerza y puede cumplir mejor su función social, que en el caso del campo mediático es la institución de la realidad colectiva. Sobre la televisión, el libro de Bourdieu propone que utilicemos la noción de campo para entender qué está pasando en los medios de comunicación en las democracias liberales contemporáneas.
Y a título de hipótesis, Bourdieu sugiere que el campo mediático ha pasado de ser un campo relativamente autónomo a ser un campo relativamente heterónomo, es decir, de estar dirigido internamente a sufrir cada vez más injerencias externas, hasta el punto de que se encuentra en peligro de perder la propia condición de campo. Esto tendrá efectos sociales perniciosos, según este autor, puesto que la tarea de instituir la realidad deja de estar en manos de especialistas que se controlan entre sí y pasa a depender de actores no sujetos a control. Ahora lo explico. Según el sociólogo francés, el factor que ha transformado el campo mediático en las democracias occidentales, al menos en las europeas, ha sido el nacimiento de la televisión comercial. La apertura de los sistemas de televisión públicos a emisoras privadas ha alterado el equilibrio del campo mediático, desplazando a la prensa del papel del centro y situando en el núcleo un nuevo actor: las cadenas privadas de televisión, que rápidamente se han fusionado, convirtiéndose en poderosos conglomerados mediáticos. En principio, que en un campo social se inviertan las posiciones de dominación interna no tiene por qué afectar a la autonomía del conjunto. Sin embargo, en el caso de la televisión interviene un factor especial que hace que ésta sea siempre un actor necesariamente ajeno al propio campo mediático. Bourdieu lo llama la lógica del audímetro y lo explica así: en la televisión comercial, que es el nuevo núcleo del campo mediático, el valor de un minuto de emisión reside en la audiencia que es capaz de retener y en la capacidad de transformar esa audiencia en negocio, es decir, en vender esos minutos de emisión. En la televisión comercial, por tanto, y no ocurre lo mismo en la televisión pública, la lógica no es periodística, sino económica. La televisión es, dice Bourdieu, el caballo de Troya del campo económico en el campo mediático. Se ha introducido con nocturnidad en su interior y lo va a destruir. Cuando el campo mediático haya dejado de ser un campo, la institución de la realidad va a depender de actores no identificados, actores con poder para decidir qué es noticia, qué abre los telediarios y las portadas de cada día. La noticia ya no va a responder a criterios profesionales sujetos al control colectivo, como el interés general, sino a las necesidades particulares de gobiernos, propietarios de medios y grandes anunciantes. Si interesa, por ejemplo, situar la ocupación ilegal de viviendas en la lista de los grandes problemas colectivos, nada impide hacerlo ya que, magnificando un caso particular, se invisibiliza la normalidad. Si Rusia decide inventar una guerra de liberación para ampliar sus fronteras, en el territorio ucraniano, por ejemplo, sus medios de comunicación no tienen ya más que dar voz a los actores prorrusos y negársela a los ucranianos. Esto sucedió siempre, tampoco nos engañemos, pero un campo mediático autónomo, internamente regulado, hace más difícil instituir una realidad ajena a la que muchos pueden percibir. Bourdieu pensaba que el nuevo campo mediático heterónomo, o sea, dirigido desde el exterior, supone un peligro para la democracia. Recapitulemos. Sistema mediático y campo mediático son dos herramientas para hacer sociología de los medios de comunicación. La primera es más adecuada para entender contextos históricos de regularidad, donde no se producen grandes cambios, y la segunda es mucho más eficaz para entender momentos de conflictividad, cuando las reglas que ordenan la vida colectiva son puestas en cuestión. El contexto actual, con un espacio mediático que tras la crisis de 2008 ha pasado a estar en manos de estados, bancos y fondos de inversión, aconsejan, en mi opinión, utilizar más el concepto de campo mediático. Pero eso no significa negar validez a la noción de sistema mediático propia quizá de tiempos más liberales y más democráticos que los actuales. Pero mi opinión no tiene que coincidir necesariamente con la vuestra, así que os invito a leer estas dos obras junto con muchas otras de los autores que han continuado ambos enfoques y a observar la realidad. Es decir, a sacar los libros a la calle y hacer, como no, sociología a pie. Muchas gracias.